Miren lo que acabo de encontrar. Ahora, ahora les cuento de qué se trata. Ahí enfrente tenemos al arazá negro, cuyo nombre científico es Psidium myrtoides y es una variedad de guayaba. Recién paseando por la huerta me encontré con esta gran sorpresa, el primer fruto maduro del arazá negro. Ha caído solo, así que considero que es un muy buen momento para probarlo. Ahora lo voy a llevar a la cocina, voy a contarles bien de qué se trata y luego a hacer la merecida prueba de sabor, a probar el arazá negro por primera vez. Bueno, acá como verán tenemos el fruto del arazán negro, primera vez que lo cosecho en nuestra huerta, así que estoy muy contento. Primero les voy a contar de qué se trata el arazán negro, para luego pasar a la merecida prueba de sabor. El arazán negro también es conocido como camu camu de la Mata Atlántica o por los amigos brasileros en portugués como arazá una, y es un frutal nativo del sur de Brasil. Es una especie endémica de la Mata Atlántica, que se presenta en el estado de Espíritu Santo, Minas Gerais y Río de Janeiro, apareciendo principalmente en laderas y bordes de bosques. Es un árbol que puede crecer de 3 a 4 metros de altura. Rara vez alcanza los 7 metros de altura cuando se encuentra en claros en medio del bosque. Es un árbol de fácil cultivo, ya que se adapta a diferentes tipos de suelo y clima. Además, puede aguantar 5 o 6 meses de sequía, soportando además un breve periodo de encharcamiento o inundación. Demora entre 3 y 4 años en fructificar. Nuestra experiencia es muy positiva, ya que cultivamos este arbolito desde semilla y nos demoró 4 años en regalar sus primeros frutos. Algo muy lindo de este frutal es que se puede cultivar en macetas, donde se comporta como arbusto. Es un arbolito muy lindo, es ornamental, tiene flores melíferas y además estas flores tienen muy agradable aroma. El arazán negro además tiene muy buenos beneficios para la salud, ya que tiene buenos niveles de vitamina C y antioxidantes. Además, es rico en antocianinas, carotenoides y betacaroteno. El fruto se consume fresco y también es utilizado para preparar jugos o jaleas. En Brasil se vende el helado de arazán negro en palito. También se prepara un vino con sus frutos fermentados. El arazán negro, cuando está maduro, es muy aromático. Regala un aroma que podría describir cítrico, parecido al del pomelo o como lo llaman en otros países, toronja. Bueno, ahora voy a cortar el fruto del arazán negro, así les muestro cómo es por dentro. Bueno, así es el interior del arazán negro. Primero acá tenemos su piel, la cual es comestible. Pegado al lado de la piel tenemos una pulpa firme y luego tenemos una pulpa gelatinosa, la cual recubre sus semillas. Bueno, ahora queda lo más lindo, dar vuelta a la cámara y pasar a probar el arazá negro por primera vez. Llegó el momento que está esperando, el momento de la prueba de sabor de un fruto. En este caso se trata del arazá negro, el cual es una deliciosa variedad de guayaba. Recién les dije que es la primera vez que voy a probar este fruto. En realidad es la segunda, pero es la primera vez que voy a probar este fruto de mi propio árbol. Hace 4 años el amigo Marcos me regaló un fruto de arazá negro. Recuerdo que fue una experiencia hermosa, el sabor me encantó, me enamoré a primera probada de este fruto. En esa ocasión probé el fruto, pero no filmaba en ese momento para YouTube, así que no quedó retratado. Pero bueno, la experiencia fue increíble. Cuando pasan años, como en este caso probé un fruto y pasaron 4 años, me acuerdo del sabor, pero no de todos los detalles del sabor. Sí les puedo decir que es una delicia,
pero uno debería haber probado más cantidad de frutos más seguido como para saber todos los detalles. Y queda en la memoria del paladar ya indefinidamente. Bueno, en ese momento me regaló el fruto, lo probé, me pareció espectacular, pero además guardé las semillas, las puse a germinar y logré tener un arbolito que hoy tiene 4 años y me ha dado este fruto. Además, pude lograr hacer otro arbolito para otro amigo, para el amigo José Luis. Así que hoy, y gracias a mi arbolito, voy a probar arazá negro por segunda vez. Esta es una deliciosa variedad de guayaba nativa de Brasil. Bueno, ahora voy a pasar a probarla y les cuento. Bueno, ya estoy ansioso, así que a probar el arazá negro. Mmm, sabor, ¿eh? Qué personalidad que tiene, se hace notar, ¿eh? Un sabor intenso, pero espectacular. Mmm, qué matices de sabor que tiene, por favor. Y qué personalidad. Mmm, es un sabor que no se olvida. Es increíble. Dulce, ácido y podría ser un poquito amargo también, un toque amargo. Eso creo que se lo debe proporcionar la piel, el toque amargo. Dulce, ácido y un toque amargo. Y el sabor, voy a dejar la semilla para poder multiplicar y continúo. Ay, me quedó un sabor en la boca increíble, es una delicia. Otro arazá o guayaba que pruebo que no me defrauda, que es una delicia, lo puedo recomendar con los ojos cerrados. Impresionante. Bueno, la descripción del sabor es la siguiente. Podría describir el sabor del arazá negro como una mezcla entre guayaba y pomelo, o toronja como le dicen al pomelo en otros países. Esa es la descripción del sabor, más o menos. Es como una guayaba medio cítrica, impresionante. La parte amarga es sutil, sutil y queda muy muy bien. Después, la parte dulce y ácida es muy equilibrada, queda muy muy bien, van de la mano. Está muy bueno el fruto, este fruto, se los recomiendo. También les voy a recomendar otros arazá que tenemos en el canal. Ya llevamos hecha prueba de varios arazá o guayaba. Se los recomiendo, no se lo pierdan. También les recomiendo otras pruebas de sabor de otros frutos que tenemos en el canal. Espectacular, tratamos de hacer muchas pruebas de sabor y difundir frutos nativos, frutos exóticos, frutos que valen la pena que sean conocidos. Bueno, y antes de despedirme, les cuento la idea que tengo con el arazán negro a futuro. Si tenemos buena producción de frutos, ya que es la primer fructificación de nuestro arbolito, vamos a ver si tenemos suerte. Tengo la idea de hacer el helado de arazá negro, y por dos razones. Una razón es porque en Brasil ya lo hacen este helado, como les dije en un momento del video, hacen el helado de arazá negro versión palito. Bueno, entonces debe quedar bueno. Y otra razón es que yo me imagino que va a quedar bueno porque es un fruto con una personalidad increíble, un sabor intenso que en un helado me imagino que va a quedar muy muy bueno. Y me imagino que debe quedar un gusto medio tropical en el helado, en un preparado así. Bueno, vamos a ver. Si lo podemos hacer, con gusto lo haré. Bueno, ahora sí me despido. Esta fue la prueba de sabor del arazá negro o camu camu de la mata atlántica. Su nombre científico es Psidium myrtoides y es un frutal nativo de Brasil. Bueno, si les gustó el video, pónganle me gusta, aprieten en la manito, suscríbanse al canal que eso nos ayuda a seguir difundiendo lo que hacemos y no se olviden de activar todas las notificaciones de la campanita, así YouTube siempre les avisa cuando subimos nuevos videos. Nos vemos la próxima, hasta la próxima, chau chau chau.